Hola Libra, bienvenidísimo al Elí Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí en este especial amor. Vamos a ver tu lectura, tu energía en general para este tema. Mensaje para los solteros y para los que tienen personas especiales. Tú sabes que si quieres saber de economía y otros temas, puedes ir al tarot de otros días. Te invitamos ya mismo a suscribirte, a activar la campanita o a darle seguir. Recuerda que así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. ¡Wow! Al nivel energético, todo lo que tú siembres de amor o con amor en estos próximos días va a dar fruto súper rápido. Es decir, y eso aplica para el amor en todos los aspectos, ¿no? En familia, en relaciones de pareja, en relaciones de trabajo, en amistades, en cualquier tipo de amor. Entonces te dice, si tú siembras amor en las situaciones que se te van a dar en los próximos días, ese amor lo vas a encontrar devuelto hacia ti de manera lógicamente favorable en muy corto tiempo. Entonces, digamos que tú estás viviendo una situación de pareja donde esta persona está fría, está hostil, como que no sabes qué pasa. Muy fácil, ¿sí? Lo que te están diciendo aquí es, si tú comienzas a darle amor, vas a lograr ablandar esa coraza, ese caparazón, a derrumbar ese muro, a derrumbar esa pared. Y muy pronto ese amor que diste o que vas a dar va a estar regresando a ti. Entonces la clave para solucionar problemas en estos días relacionados con las relaciones, valga la redundancia, es dar amor, mucho amor, tener una actitud de mucho amor. Bueno, vamos a escribir en los comentarios nuestro ejercicio de hoy y vas a decretar lo siguiente. Doy y recibo amor. Doy y recibo amor. Recuerda, mi querido amigo de Libra, que cuando tú día a día haces estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Todo se transforma de una manera bonita y positiva y las cosas comienzan a cambiar afortunadamente para bien. Entonces, doy y recibo amor. Si tú ya quieres una lectura privada personalizada, en mi primer comentario está la descripción está el contacto. Recuerda que esto es general, toma lo que sea para ti, el resto simplemente deséchalo. Vamos ahorita a ver mensaje para los Libra que están totalmente solteros, que no salen con nadie, que no piensan en nadie. Bueno, comenzamos con este 9 de copas invertido y esta carta me habla acerca de cómo el tema de la confianza fue burlado en una relación pasada o en varias relaciones pasadas. Te cuesta mucho, Libra, confiar en esta parte de la historia. Te cuesta mucho creer que realmente puedes vivir una relación buena, bonita, sana, donde se te quiera y se te respete. Te cuesta creer y confiar en las palabras. Tú dices, yo ahora lo único que voy a creer es en los hechos. Y bueno, eso está bien porque realmente pues los hechos a la larga es lo que nos demuestra si las palabras eran ciertas o eran dichas solamente en medio de la emocionalidad. Entonces, estás ahí como en un conflicto, me dice este 9 de copas, porque tú dices unos días como, oye, sería espectacular, sería maravilloso tener una persona con quien compartir, tener una persona con quien pasarla lindo y chévere, pero me da mucho miedo que vuelvan a traicionar mi confianza. Me da mucho miedo que vuelvan a engañarme, que vuelvan a hacerme sentir como que lo que doy no se es valorado, ¿sí?
Entonces, eso es lo que me muestra respecto a tu energía. Veamos qué podría estar llegando en tu camino. Bueno, lo primero que te quieren decir es que llega alguien muy inteligente, muy mayor. Bueno, más bien digamos como un alma viejita, pero llega este rey de espadas. Alguien muy intelectual como tú también, alguien a quien le gusta la buena vida. Y esta persona, este rey también transmite la seguridad. Entonces, a medida que te des la oportunidad de creer en el amor, de creer que realmente puede haber algo diferente posible, te vas a dar cuenta de que comienzas a atraer personas que también te dan seguridad, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Esta persona llega cuando logres vencer la desconfianza. Puede ser alguien que se dedique a algo de leyes o puede ser una persona que, por aquí está la vaquita, o puede ser una persona que se dedique, que tenga que ver algo con el plano militar, ¿sí? Entonces, súper importante esta situación. Bueno, es que ahí les tenemos un cosito de alimento porque a veces vienen a dormir ahí. Voy a correr aquí. Y entonces, eso respecto a esta situación, ¿sabes? Date la oportunidad de crecer y de creer. Las intenciones de esta persona son buenas, yo pienso que son firmes y eso me gusta mucho. Que no te va a andar con un día sí y otro día no. Y eso es lo que te va a transmitir precisamente mucha seguridad. ¿Dónde habrá andado la vaca que llegó llena de picullos, le dicen aquí? Bueno, vamos a ver ahora mensaje para los que tienen a una persona especial ya en su corazón. Por favor, ve diciendo tu nombre y el de esa personita especial en tu mente. Cuando tú te suscribes y nos ves, apoyas a la vaquita también. Bueno. Esta carta es importante. Aquí hay una relación que viene de una mala racha. Sí. Esta relación, digamos que ha tenido que soportar muchas cosas. También veo a través de este 10 de copas como influencia negativa de ciertos familiares. Pueden ser familiares de tu persona especial o tuyos, pero son gente como que se inmiscuye demasiado en lo que pasa entre ustedes dos, ¿sí? A veces digamos que hay suegros o suegras intrusivas, cuñados, mejores amigos, pero esto es una riña familiar o una riña interna que digamos es como que suma una cuota importante en los conflictos que tú tienes con esa persona. Básicamente, estas personas no les interesan que tu persona especial y tú estén juntos por egoísmo. No sé si es que tu pareja les ayuda económicamente o algo así, o siempre han tenido como ciertos celos o control sobre él o ella. Pero a ti no te conviene como entrar en ese mismo juego. No te conviene rebajarte como a ese nivel, sino que más bien lo que te conviene es tomar una actitud muy madura y más bien yo aquí te aconsejaría que si tu persona especial y tú se pueden ir a vivir a otro lugar distante de ellos, lo hagan. Que si no hay la posibilidad, pues como que se coloquen ciertos límites. Sí, que tampoco entres en conflicto con ellos porque digamos que no sería la solución en este momento para lo que están viviendo, ¿ok? Entonces eso, por aquí mi Loki salió, eso respecto a esta situación. El futuro, ustedes logran vencer, logran tomar esa acción heroica, logran sobreponerse como este caballero de espadas a esa situación conflictuante para ustedes, ¿sí? Tienen la capacidad, tienes la habilidad de proteger tu relación de estos personajes. Esto es familia o gente muy cercana que
como te digo, se entromete más allá de lo debido, ¿sabes? Entonces, ánimo con esta situación. Vamos a ver ahora qué mensaje te quieren dejar tus guías espirituales a través del oráculo. Y te dicen: desata tu espíritu, expresa tus dones, baila al ritmo sagrado de la vida, ¿ok? Bueno, quédate ya mismo en nuestra limpieza energética que te ayudará mucho. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Bendigo enormemente tu camino, bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo. Decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.